Dios reposa, bendice y santifica el santo sábado, significa que Adán estaba recibiendo una instrucción moral en la cual Dios mismo, el creador, rey soberano del universo, pone el ejemplo y establece, aparte de la ley natural en cuanto a la dieta edénica, también establece la ley moral para que el hombre comprenda quién es el Dios creador del universo. A partir de aquí, el hombre fue instruido con estos dos principios, el de la salud y el de la mente. Solo que el hombre cayó en tentación y el enemigo de Dios se dispuso a destruirnos hasta el día de hoy. Muy bien. Cuando el ser humano viola esa ley edénica, de ese principio edénico de lo moral y lo físico, el hombre cae en depresión. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? Lo primero que sintió fue miedo. Satanás sabe cómo asaltar la mente produciendo miedo. Y esto es lo que la élite, un principio de ellos es problema, reacción y solución. Entonces ellos crean el problema, actúan, reaccionan y entonces viene la solución. Vamos a aplicar leyes. Ellos tienen una táctica muy efectiva, es sembrar el caos, violencia, ira, terror en un pueblo, y este mismo pueblo va a exigir leyes aún en contra de nuestras libertades civiles y de conciencia. Por lo tanto, el caos que se está sembrando es más terrible el miedo que la enfermedad. Todavía en el estado de Guerrero, aquí en México, que se menciona por medio de las noticias, les recomiendo que no vean las noticias. De esa manera no avanza el miedo, no incrementa el miedo, porque los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, se han prostituido con el Estado. Reciben subsidios y favores con tal de ser más favorecidos en el medio. Por lo tanto, jamás van a decir la verdad. Todavía hay un poco de verdades que pululan en los medios de internet, sin embargo, están siendo cada vez más prohibidos, como nuestro canal, que fue quitado de internet en YouTube, por causa de este mensaje, porque no les agrada que uno desenmascare el error y que disipe las tinieblas por medio de la luz de la palabra de Dios. Dios dijo que iba a ocurrir todo esto. En Mateo 24, cuando le preguntaron los discípulos, dinos, ¿qué señal? ¿Cuándo? ¿Y qué señal habrá de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y bien, si nosotros vamos a Mateo capítulo 24 y repasamos exactamente, la pregunta era ¿cuándo? Jesús les responde, mas no les contesta. Es decir, responder no es lo mismo que contestar. Hubo una pregunta y la pregunta inició con la palabra ¿cuándo? Cristo tenía que iniciar la respuesta con ese cuándo. Sin embargo, Él responde solamente y no contesta. Y dice el versículo 4, y respondiendo Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Iba a haber engaño en las naciones. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Es decir, habría anticristo, habría muchas religiones que proclaman la verdad absoluta, pero es la verdad del hombre, lo cual no tiene poder. Dice, y a muchos, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestilencia, hambres, terremotos por los lugares. Y todas estas cosas son principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, o sea, de todas las naciones. Y muchos entonces serán escandalizados, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se resfriará.
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio, no por palabra, por un ejemplo a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Es decir, Cristo, el divino maestro, está explicándole a los discípulos, obviamente a nosotros también, de cuáles serían las señales antes de que apareciera nuestro Señor en la nube de los cielos. Y todo esto se está manifestando hoy. ¿Por qué Dios permite que todas estas tragedias ocurran? Dios también utiliza el sufrimiento como un instrumento para que el hombre voltee a ver hacia Dios y le busque mientras pueda ser hallado. Satanás sabe, y al asaltar la mente, producir el miedo, que es lo que sintió Adán cuando pecó. Tuve miedo, oí tu voz, o sea, ya no lo vio. Gracias a Dios, porque si no, su misma presencia de Dios, que es fuego consumidor, su gloria, habría destruido a este hombre que había caído en desobediencia. Y tuvo miedo. El miedo, la desobediencia a Dios produce miedo. La desobediencia a Dios produce pecado. Ese pecado trae consigo inseguridad, incertidumbre, trae consigo miedo, estrés y todo lo demás. Recordemos que 9 de cada 10 enfermedades están producidas en la mente. Adán tenía un cargo de conciencia tremendo, y esa vergüenza no la podría cubrir con hojas de higuera, sino que solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo sería suficiente para cubrir ese pecado. Sin embargo, ¿seguiremos pecando? Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, no en ellos. Y ahora Dios está interviniendo y está permitiendo que esto ocurra, que Satanás actúe en este plan maléfico de la pandemia mundial, sembrando caos. Los entendidos entenderán. Aquellos que alguna vez sintieron fortaleza en sus propias fuerzas, es decir, auto o independientes de Dios, se van a dar cuenta que realmente no somos tan fuertes, que tenemos una gran debilidad, somos humanos. Y ahora en esta pandemia han mirado el caos, supermercados, tiendas de autoservicio, todo vacío. Y curiosamente, los que han provocado este virus están gozándose del miedo de la humanidad. ¿Es pecado para el cristiano tener miedo? Sí, porque significa desconfiar de Dios. El no depender directamente de Dios es todo lo contrario y produce miedo, que es lo mismo que sintió Adán en el Edén al desobedecer. Todos sabemos que nada había en el fruto, sino el acto de la desobediencia trajo consigo la muerte a este mundo. Y al violar los 10 mandamientos, Satanás sabía que serían desechados del cielo, del Edén. Pero hubo una promesa. En el plan de redención, el Padre y el Hijo tuvieron a bien llegar a un acuerdo de amor y de justicia, en la cual los dos decidieron que iba a haber muerte, pero Adán y Eva tenían una promesa. La humanidad caída podría ser participante de esta hermosa promesa, que mediante la muerte del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo, Creador del universo, por la voluntad del Padre, podría reconciliarnos a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y siempre que la gente se olvida de su Creador, es cuando cae en este tipo de enfermedades mentales y físicas, y se va el hombre degradando cada vez más, deformando y apartándose de Dios, comienza a actuar de una manera como bestias. Por eso Dios, cuando explica en las Sagradas Escrituras, en los eventos proféticos, a través de símbolos como bestias, ¿no? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, las describe como bestias. El dragón, el oso, el león, el oso, el leopardo y el dragón, Roma. Y al final, destrucción.
obviamente actúa Dios. Pero en ese proceso, Dios le llama al hombre que desconoce al Dios creador del universo, a Jehová de los ejércitos, Dios le llama bestia. ¿Qué ocurrió cuando Nabucodonosor se enalteció a sí mismo y incrementó su soberbia? Y al ver toda la creación que él creía haber hecho por sus fuerzas, dijo, ¿no es este el reino que he creado para mi gloria? ¿Qué ocurrió? Daniel, el profeta Daniel, Dios le había dado este informe de que en cuanto el rey Nabucodonosor desconociera al creador de la vida y del universo, él iba a caer en un estado animal. 7 años vivió Nabucodonosor como un animal en el bosque, con el pelo grasiento, largo, con las uñas largas, solamente se remojaba el cuerpo con la brisa de las hierbas del campo. 7 años comiendo hierba, hasta que reconoció quién era el Dios, Rey soberano del universo. Y Dios le devolvió la inteligencia. Es decir, cuando el ser humano desconoce a Dios, Dios lo humilla como a una bestia. Y por eso declara en Apocalipsis 13 acerca de 2 bestias, una que sale del mar, que la gente lo levanta, y otra que sale de la tierra, que representa un poder político que alguna vez fue protestante y que de pronto renunció a Dios y exaltó a la criatura, aquella criatura que desconoce a Dios se convierte en bestia. ¿Por qué? El hombre no viene del mono, porque el animal en su forma más inteligente no busca a Dios. Por eso el hombre que no reconoce a Dios altísimo y eterno como el Dios del universo es considerado por Dios como una bestia. Y hasta donde entendemos, los monos siguen teniendo changuitos. Por lo tanto, qué ironía esto de la evolución, porque hasta para la evolución se requiere fe. Pero el ser humano se conforma con sofismas, con fábulas. Pablo profetizó acerca de esto, que el ser humano iba a creer a las fábulas. Así que seguimos en Mateo 24, versículo 15, exactamente cuando Cristo contesta. Ahora va a contestar la pregunta de ¿cuándo? Ahora la respuesta tiene que ser ¿cuándo? Dice así, palabra de Jehová de los ejércitos, por tanto, cuando viereis la abominación desoladora, que fue predicha por el profeta Daniel, que estaría en el lugar santo, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Es decir, Cristo nos está informando en este versículo 20 que una última persecución tiene que ver mucho con la ley moral de Dios. El sábado del 4.º mandamiento de Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7.º día es sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero, ni tu siervo que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y reposó el sábado. El sábado es el sello monumental que nos recuerda quién es el dueño, creador y rey soberano del universo. Por lo tanto, el sábado es eterno como el creador de todo el universo. Nos está advirtiendo que cuando veas una abominación desoladora, es decir, ¿qué es lo que más abomina a Dios? Lo más abominable para Dios es cuando el ser humano desecha a Dios, cae en idolatría, autoexaltándose y exaltando a otros. Y tiene que ver esto con una abominación. Cuando veas esta idolatría mundial, cuando veas a la humanidad, que la mayor parte de esta humanidad ya no reconoce al Dios creador del mundo, del universo, entonces esa abominación a Jehová Dios aborrece. Y dice desoladora, es decir, una desolación viene por esa causa, por habernos apartado de la fe
en Jesucristo. Muy bien. Así que Dios tiene un remedio muy sencillo, reconociendo que Él es el médico divino. Y si nosotros vamos a el libro de Juan, creo que es Mateo, libro de Mateo, capítulo 10, antes de irse al cielo, nuestro Señor Jesús dio instrucciones sagradas para sus discípulos, recordando esta frase: Cristo no vino a buscar miembros de iglesia, Cristo vino a buscar discípulos, hombres y mujeres que estuvieran conscientes de la obra que hay que hacer en este mundo. ¿Qué es lo más importante para el Creador del universo? Sus almas. Es el tesoro predilecto para Jehová de los ejércitos. Pero dio una instrucción que nosotros hemos olvidado seguramente. En el capítulo 10 de San Mateo, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id a casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan a Juan el Bautista, quien predicaba la verdad presente para su momento? Y decía: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vio a Jesús acercarse, a Juan Bautista dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual yo mismo no soy digno de desatar sus sandalias. Juan reconoció que el reino de los cielos estaba representado por el mismo Rey de Reyes. Así que, ¿qué significa eso? Arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? Es sentir un remordimiento terrible, repugnancia por el pecado que hemos cometido. Acercarnos a Cristo, que intercede por nosotros en el lugar santísimo mientras hay gracia. Pedir perdón por nuestros pecados y apartarnos de Él. Una vez actuando de esta manera, dice el versículo 8, entonces sí: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Queridos amigos y hermanos, las bendiciones de Dios son condicionales. Es decir, las bendiciones de Dios son para aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En Apocalipsis 12:17, Dios especifica claramente las características de su iglesia y dice que el dragón se airó, Satanás se airó, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, Jesús dijo claramente: si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Por lo tanto, los mandamientos son la clave para la salvación. Santiago 2:10 dice claramente que el que guarda los mandamientos pero viola uno de ellos, se hace responsable de todos los demás. ¿De qué me sirve guardar 9? Es decir, guardo 9 y el sábado no. Si el sábado se guardó en el cielo, si el sábado lo guardaron en el Antiguo Testamento, si el sábado lo guardó Cristo en la tumba, lo guardaron los discípulos, lo guardó María, lo guardó Pablo y está en el libro de Hechos, ¿por qué se habría de suspender si en el libro de Isaías también dice que lo vamos a guardar en los cielos nuevos y la tierra nueva? Que iremos a adorarle de mes en mes, de luna en luna y de sábado en sábado. ¿Por qué se habría de suspender? Lo que queremos decir a través de este mensaje, que las bendiciones de Dios tienen condiciones. Las bendiciones de Dios tienen condiciones. Y así se lo dijo a muchos gobernantes de Israel y de Judá. Y como le dijo al rey Asa, Jehová será, y le dice a Benjamín y Judá: Jehová será con vosotros si vosotros fuereis con él. Mas si le abandonareis, él también os abandonará.
¿Por qué la gente cree que las bendiciones de Dios son para todos en este planeta? Es decir, las bendiciones de Dios están ofrecidas, están en oferta, están presentes y vivimos bajo la gracia, es cierto. Es una oferta que Dios te da, pero hay condición, es obediencia. La obediencia es el resultado de la fe. Para poder comprobar que estás viviendo por Cristo y para Cristo, es necesario que tu obediencia basada en tu fe tenga frutos. Y esos frutos se van a manifestar a través de tu testimonio personal, ganando almas para Cristo, como discípulo o discípula. Hombre o mujer, porque Dios no da acepción de personas. Dios acepta a hombre y mujer como igual. No tiene preferencias por un género. Por lo tanto, Cristo vino a buscar discípulos y parece ser que perdimos de vista a Dios hace mucho tiempo. Muy bien. Aquellos que están obedeciendo los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que guardan la reforma pro salud de Génesis 1:29 y tienen la ley moral de Dios y trabajan por fe, ¿crees que le tienen miedo al coronavirus? No, no, no. Un cristiano muere hasta que Dios lo decide, porque cuando Dios habla, hasta el mismo diablo obedece. Y nosotros que trabajamos para el Dios de lo imposible, que caminamos por este mundo lleno de maldad, porque Él nos envió con lobos, no con ovejas, para dar testimonio. Así que los obedientes del Dios Altísimo no tienen que tener miedo. Salmo 91, léanlo, se los recomiendo. Salmo 91 también es para aquellos que obedecen a Dios Altísimo en toda la extensión de la palabra. Por lo tanto, ¿saben una cosa? Esto del coronavirus tuvo su patente en Estados Unidos el año pasado bajo el código US 013001B2. Es el mismo que el SARS, con más mutaciones genéticas. Fue desarrollado en el Biotechnology and Biological Science Research Council of England. En el 2002 fue el ZH, el SARS. En el 2004, el ZH, después se desarrolló el SARS en el 2004. 2005 la gripe aviar, 2009 la gripe porcina, en el 2014 el ébola, en el 2016 el Zika, en el 2020 coronavirus. Todos están registrados como en su patente en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo tiene relación con el cerebro? Porque aquí hay electricidad, son frecuencias electromagnéticas. Así que debemos comprender que esto trae consigo problemas de cáncer, problemas emocionales, problemas cardiovasculares, problemas genéticos. Las personas que reciban esta vacuna se volverán más vulnerables a las enfermedades y no van a poder racionar. Por lo tanto, hermanos, los invito a orar antes de despedirnos, por favor. Eterno Padre Celestial, bendice a tu pueblo. Nos ponemos en tus santas manos. Que este mensaje abra las conciencias de todos aquellos que buscan ayuda y que solamente la encontrarán por medio de ti, Padre. Nos ponemos en tus santas manos. Lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. En comunicación les haremos saber en el momento en que nosotros abramos el siguiente canal y nos vamos a transmitir todavía unos 8 temas más que vamos a seguir compartiéndoles por este medio. Cada vez se están cerrando más los accesos para los mensajeros del Señor y nos van a ir limitando de tal manera que al final de cuentas nos van a convertir como criminales fundamentalistas. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras
es el fundamento de nuestra fe. Está programada una reunión para este 14 de mayo del 2020. El Papa Francisco primero está convocando a líderes mundiales de gobierno y religiosos para que lleven a cabo un plan. Él le titula la educación. Esta educación que ellos proyectan está planeada desde el Concilio Vaticano I y confirmada en el Concilio Vaticano II, que terminó en 1965, cómo desarrollar el ecumenismo para que uniera a todas las religiones en puntos comunes de doctrina. Entonces infiltrarían a todas las religiones, sobre todo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que representa la espina en la carne del papado. Y se les arrancarían, se les derrumbarían sus pilares, para que nadie pueda desenmascarar el error y los planes que tiene el papado hoy en día para poder controlar al mundo entero. Este plan de mayo, que según esto, a la educación que se refiere el papado, es acerca de valores morales, la ética, que representa la ley moral basada en el Código de Derecho Canónico, que es la ley del Vaticano. El objetivo es acelerar los pasos de la Agenda 2030, que es una encíclica papal que por instrucciones del mismo papado fue llevado a la ONU para que todos los países se alineen en esta Agenda 2030 con 17 objetivos. Uno de ellos, de los más terribles, es una ley dominical disfrazada de cambio climático. Y se está convocando a todas las naciones, se está promoviendo mucho este asunto de la energía sostenible y la mayor parte de la humanidad está cayendo en esta trampa porque pues es algo agradable, ¿no? Él está predicando que hay que sanar a la madre tierra. Nosotros los cristianos reconocemos que no hay ninguna madre tierra porque ningún elemento de los que Dios creó tienen progenitora. Y le llamen como le llamen, Dios Altísimo es el único creador del universo. Pero el papado busca desviar nuestras mentes. Se va a desarrollar una ley dominical. Esta ley dominical está en proceso y la reunión de 14 de mayo es crucial para que los líderes mundiales se apliquen y se alineen, de tal manera que todas las naciones estén sujetas a esta encíclica papal. Para ello y para poder reconquistar el continente americano, fundaron el Foro de Sao Paulo en el 1991 en Brasil, en las cuales al frente de este proyecto estaba Lula da Silva y Castro Ruz. El objetivo era llevar al continente americano a un sistema fascista o comunista, ellos le llaman socialista, pero al final el fin justifica los medios, es lo mismo. Por lo tanto, fueron convocados los partidos de izquierda de todos los países para poder desarrollar una agenda. Y detrás de todo esto están los jesuitas, que están distribuidos en varias ramas, como los caballeros de Colón, que tienen grupos de choque, los caballeros de Malta, que son los guardianes de los tesoros del Vaticano, los caballeros rosacruces, que se encargan de asuntos religiosos, y también tienen a los templarios, que son los que siembran el caos a nivel mundial, quienes controlan las agencias de investigación de todos los países, como la CIA, el FBI, controlan todos los sistemas de inteligencia a nivel mundial. Entonces, todos están coludidos para llevar a cabo el nuevo orden mundial. Satanás tiene prisa porque sabe que ya se le acabó el tiempo. Y ahora está recurriendo al papado, quien está ganando cada vez más influencia a nivel mundial, cuando en realidad él no predica a Cristo. Nunca le han visto ni le verán
abrir las Sagradas Escrituras, explicar el libro de Daniel y Apocalipsis, explicarnos claramente acerca de las profecías de tiempo, nunca. ¿Por qué? Porque en realidad ellos representan una religión pagana ancestral. Después de Roma imperial, en el 538, Justiniano, rey de Roma, se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, y se levanta Roma papal. Es lo mismo que la Roma imperial o la Roma pagana, es la misma sombra, tiene el mismo sistema político y económico. Roma papal tiene un tribunal de justicia, tiene los tres poderes también. El Papa es un primer ministro, tiene una moneda, tienen un ejército, tienen una policía y peor aún, tienen una influencia de inteligencia a nivel mundial. Y esto es lo que se está desarrollando ahora. Así que hago un llamado a todas las personas que escuchen este mensaje. Mi labor es despertar conciencias, porque cada uno de nosotros tiene un caso pendiente ante el juez del universo, quien está llevando a cabo un juicio, y el fundamento de ese juicio es la ley moral de Éxodo 20, los 10 mandamientos, y que pronto el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios y se sienta en el trono de Dios, o sea el papado, según de Tesalonicenses capítulo 2, dice claramente que un hombre se haría pasar por Dios, y Daniel 7:25 dice que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Por lo tanto, mientras permanezca o prevalezca un pequeño remanente que no doblará su rodilla ante Baal, ante este sistema idólatra, entonces Dios actuará. Por lo tanto, hermanos, el llamado es salir de las ciudades. ¿Por qué? Hoy tenemos un ejemplo. Este asunto de la pandemia, saben que igual ocurrió en la depresión económica de los 30 en Estados Unidos, cuando hasta se suicidaban masivamente las personas en Estados Unidos por causa del hambre que trajo consigo una recesión económica, y que hoy no es la diferencia, es lo mismo. ¿Saben quiénes subsistieron más? Los que vivían en el campo, porque podrían depender de lo que sembraban, de sus hortalizas, de su cosecha y su siembra. Dios los estaba protegiendo porque estaban obedeciendo un principio edénico. El vivir en el campo es una gran bendición. Y ahora nosotros que estamos en el campo nos gozamos. No huimos de la bestia ni del dragón, no. Es una manera de consagrarnos, de acercarnos más a través de la naturaleza, que es el libro de texto, el mismo del Edén, donde Cristo instruyó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por lo tanto, hermanos, pues este es el mensaje. Vuelvan a la dieta del Edén de Génesis 1:29. Confíen en el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Dijo Jesús: creéis en mi Padre, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa es la bendita promesa en la cual nosotros también confiamos. Y al obedecer a Dios, Él se va a encargar de todo lo demás. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no espere bendiciones, aquellos, o protección de parte de Dios Altísimo, por aquellos que están desobedeciendo la ley moral y la ley natural, la de la salud. Así que los invito, vayamos en oración nuevamente. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Que tu mensaje pueda atravesar fronteras y alcanzar a aquellos que nunca han escuchado este mensaje de salvación. Padre, perdónanos, redime nuestras almas. Ahora que estamos rodeados por la abominación desoladora, ahora que el enemigo viene a destruirnos, como siempre lo ha hecho en el pasado, clamamos a ti, Padre, porque tú eres el único Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que puede librarnos de este mal. Porque esta guerra, Señor, es tuya, a ti te pertenece, tú librarás nuestra batalla, Señor. Quédate con nosotros, por favor, bendícenos. Te lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Bueno, amigos y hermanos, que Dios Altísimo les bendiga en gran manera. Practiquen la dieta vegana y van a sentir más energía físicamente y espiritualmente. Podremos discernir con mayor facilidad lo espiritual.
y abandonamos lo terrenal, porque quien está violando las leyes de salud equivale a violar los 10 mandamientos también, porque la ley moral dice no matarás. Y al transgredir las leyes de salud, estás destruyendo tu cuerpo. Y el que destruye el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Dios también les va a destruir. Que Dios Altísimo les bendiga en gran manera. Seguimos en contacto si Dios permite.